Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén. Gracias damos a Dios por este día tan hermoso que nos ha permitido vivir. Y gracias a cada uno de ustedes por dejarnos llegar a sus hogares por medio de YouTube. Y como ya saben, pues es la escuela dominical, ¿verdad? Tratamos de llegar a ustedes para aprender juntos la palabra de Dios. Y en este día nuestro tema se llama llamados al arrepentimiento. ¿eh? Llamados al arrepentimiento. Y las citas bíblicas, ¿verdad? Son 3 las que vamos a estar mirando y se encuentran en Hechos 2:36 al 38 y Hechos 3:18-20 y Hechos 5:30 al 32. Están un poco salteadas las citas, pero ¿verdad? No creo que las podamos tocar todas, pero quiero que veamos una palabra muy importante que aparece en estas 3 citas bíblicas, ¿verdad? Y Hechos 2:36 al 38 y Hechos 3:18-20 y Hechos 5:30 al 32. Amén. Y la palabra de Dios dice así, Hechos 3:36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:18-20 dice así, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Hechos 5:30 al 32 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Amén. Así vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, desde ahora y para siempre, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero, el dador de la vida, el que hizo todas las cosas que nos rodean, Padre. Solo tú mereces la honra y la gloria, mi Dios. Y en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Padre, y pongo este tiempo en tus manos, Dios Todopoderoso. Que sea de bendición para la vida de los oyentes y para mi vida, Dios Todopoderoso. A ti, Señor, la alabanza, la adoración, por siempre y para siempre, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios. Gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. Te pido, mi Dios, que la palabra que hoy va a ser compartida, mi Dios, caiga en corazones, Padre, y que germine, que crezca, Dios Todopoderoso, en cada uno de los oyentes, Dios de la gloria. A ti, mi Dios, solo a ti, mi Dios, te lo pido, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo y en tu nombre, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Santo, santo eres tú, mi Dios. Gloria sea su nombre. Como les decía al principio, ¿verdad? Que el tema se llama llamados al arrepentimiento. Y en los 3 pasajes bíblicos que leímos, aparece la palabra arrepentir o arrepiéntanse.
Y esta palabra aparece más de 58 veces en el Nuevo Testamento, sin contar las que están en el Antiguo Testamento. Es una palabra que se encuentra en toda la Biblia. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros sepamos, o sea, es importante que sepamos el verdadero significado de lo que quiere decir arrepentimiento. Y es importante que toquemos este tema, pues, ya que nuestro Señor Jesucristo también habló acerca del arrepentimiento cuando Él anduvo aquí caminando en la tierra, ¿verdad? Ya en Mateo 9:12 les dijo, ¿verdad? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Verdad? Nomás les traje esta cita, ¿verdad? Hay muchas también en el ministerio de Juan el Bautista. Él también comenzó su ministerio llamando a la gente al arrepentimiento. Entonces, es un tema que no podemos pasar de largo. Y ya que el arrepentimiento es un requisito, es necesario para la salvación. El arrepentimiento no es algo que podemos hacer a un lado y tener la salvación, no. Necesitamos primeramente arrepentirnos y después recibimos la salvación. ¿Sí me entienden? O sea, no podemos quitar el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es necesario para la salvación, ¿verdad? Como les decía, Juan el Bautista en Mateo 3, ¿verdad? Habló acerca de la necesidad del arrepentimiento y les dice, ¿verdad? Dice para obtener perdón de los pecados. Y también nuestro Señor Jesucristo, como les decía, habló acerca del arrepentimiento. O sea, no podemos confundir arrepentimiento con remordimiento. O sea, no podemos confundir estas dos palabras, ya que son dos palabras diferentes y tienen diferentes significados, pero lamentablemente, ¿verdad?, el ser humano las confunde. Y hoy quiero hablar acerca del arrepentimiento, ¿verdad?, porque les decía que no las podemos confundir, porque el remordimiento es un sentimiento que experimenta el ser humano o una persona cuando ha hecho algo malo. O sea, ha actuado de mala manera, ¿verdad? Se siente culpable, se siente mal, siente un malestar dentro de él, en su mente, siente algo negativo acerca de lo que ha hecho. Pero ese no es arrepentimiento, ese nomás es un remordimiento que le está molestando ahí. Hiciste mal esto, ¿por qué lo hiciste? Pero ese es un remordimiento nada más. Hay personas, ¿verdad?, que muchas veces caen a la cárcel, ¿verdad?, por un delito que cometieron. Y cuando están allá en la cárcel empiezan a llorar y ya no lo voy a hacer y para qué lo hice y todo eso. Pero cuando salen de la cárcel, ¿verdad?, vuelven a hacer lo mismo y vuelven a hacer lo mismo. Entonces no fue arrepentimiento, ese nomás es un remordimiento. O sea, la gente que siente remordimiento, piensa que por sentirse mal o por llorar por el pecado que han hecho, por sus malas acciones, piensan que eso es arrepentimiento. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es el pesar que uno siente en el corazón por algo que ha hecho o dicho, ¿verdad? Y las personas que realmente se arrepienten cambian, dejan de hacer esas cosas, o sea, cambian de opinión. Como les decía, ¿verdad? El que cayó en la cárcel y
empezó a llorar allá adentro y ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, y saliendo lo vuelve a hacer. Eso es remordimiento. Pero una persona que realmente se arrepiente de sus actos o de su mala acción que ha hecho, ya no lo vuelve a hacer. Hace lo imposible o todo lo que está a su alcance para no cometer otra vez el mismo error o para no cometer la misma falta. Pero ese es un arrepentimiento, ¿verdad? Y bíblicamente el arrepentimiento es reconocer que uno es pecador, confesando a Dios los pecados y abandonar la vida que lleva el ser humano, entregarse incondicionalmente a Dios. Eso es arrepentimiento, y se los voy a volver a leer. Dice, bíblicamente el arrepentimiento es reconocer que uno es pecador. O sea, cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Bíblicamente es reconocer que uno es pecador, que uno ha cometido faltas y confesarlos a Dios. Y qué difícil es para el ser humano reconocer que se ha equivocado, que ha cometido faltas, que lo que ha hecho es malo, ¿verdad? Y debe de confesarlo a Dios y abandonar esa vida, o sea, ya no volverlo a hacer. Y entregarse incondicionalmente a Dios. Eso es arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento según la Biblia, ¿verdad? Y en la lectura, ¿verdad? Que acabamos de leer nosotros, allá en Hechos, ¿verdad? Pues vemos, ¿verdad? Que el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Del 36 al 38 fue la lectura que leímos, pero ese es un capítulo muy hermoso, ya que en ese capítulo encontramos, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 que esperaban ahí en el aposento alto, y eso fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Para aquellos varones que estuvieron en ese lugar. Pero, ¿verdad? Tanto fue ¿cómo les diré? El estruendo o el ruido que causó la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, quise que mucha gente se empezó a acercar a ver qué estaba pasando, qué había pasado, ¿verdad? Y como ustedes conocen la historia, algunos empezaron a burlar, algunos empezaron a decir que estaban borrachos, ¿verdad? Y pues en realidad no sabían qué había pasado, solamente los que estaban dentro de ese lugar, solamente los que habían recibido el Espíritu Santo. Pero fíjese Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? Que se levanta y le dice le empieza a decir a la gente que, ¿verdad? Lo que había acontecido, y lo que había acontecido, y Pedro pues da su primer mensaje, y me gusta su primer mensaje de Pedro, ¿verdad? Y ya se empieza a decir, ¿verdad? Que esto que ha acontecido, que es el Espíritu Santo y todas las cosas. Pero llegamos a la cita que leímos, que está en Hechos 3:36 al 38, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. O sea, Pedro, ¿verdad? Se dirige a toda la casa de Israel, a todos, sin dejar a nadie afuera. Dice toda la casa de Israel. Y cuando hablamos de toda la casa de Israel, se refiere a todas las tribus de Israel, ¿verdad? Que a Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis. Dice lo que le está diciendo Pedro. Jesús, el que ustedes rechazaron, el que ustedes pidieron que se crucificara, que se le matara en un madero, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, a ese Jesús les dice Pedro que ustedes estuvieron de acuerdo que se crucificara. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el Mesías que estaban esperando. Ese es el Mesías que Dios había prometido, el cual ustedes han crucificado.
Pedro les estaba haciendo ver su falta, su error, el pecado que habían hecho. Porque todo el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel había rechazado a Cristo Jesús como el Mesías. Porque ellos esperaban ver al Mesías diferente a como Él vino. Pero a ese Cristo, a ese Jesús que ellos habían crucificado, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando hablamos que dice que Dios le ha hecho Señor, pues hablamos de una persona muy importante, una persona con autoridad, un rey. O sea, Dios le ha hecho rey. Dios le ha hecho Señor de señores. Y Cristo, o sea, ese es el Mesías, el que estaban esperando. Pedro, ¿verdad? Yo sé que el Espíritu Santo usó a Pedro para dar ese mensaje a aquella nación, a aquel pueblo que había rechazado a Cristo Jesús, que habían estado de acuerdo que se crucificara, que habían gritado, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos eran culpables de ese crimen, de ese asesinato. Ellos eran culpables de no haber creído en Cristo Jesús. Pedro les hizo ver su falta a toda la casa de Israel. Pero fíjese cómo dice el texto que le sigue en Hechos 3:37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Dice, al oír la palabra que Pedro les estaba diciendo, al oír el mensaje que Pedro les estaba expresando en ese tiempo, en ese día, ¿verdad? Ellos sintieron un dolor en su corazón. Ellos reconocieron que habían hecho mal. Reconocieron que se habían equivocado ahí. Porque dice, al oír esto se compungieron de corazón. Les dolió aquí. El Espíritu Santo les redarguyó el corazón. Y ellos realmente, me imagino que cada uno en su corazón dijeron, sí, realmente este era el Cristo. Y aquí viene una pregunta muy importante. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, qué pregunta tan hermosa le hicieron la gente que estaba escuchando el mensaje de Pedro. ¿Qué haremos? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos hacer para remendar nuestro error? ¿Qué podemos hacer? O sea, sí, somos culpables, pero ¿qué podemos hacer? A mí me parece una pregunta muy hermosa que hoy en nuestros días debería de estar en toda la humanidad. Cuando escuchen algún mensaje de predicación, cuando la gente de afuera escuche algún mensaje de predicación, me gustaría que se hicieran esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Reconozco que soy pecador, ¿verdad? Pero Pedro, ¿verdad? Siguiendo la lectura bíblica, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bonito sería, ¿verdad? Que como en ese día, ¿verdad? En ese tiempo de Pedro, que les empezó a exponer la palabra de Dios y diciendo de verdad de lo que habían hecho del Señor Jesucristo, que lo habían crucificado, y pues la gente entendió el mensaje, ¿verdad? Qué bonito que si hicieran esa pregunta a la gente de hoy y que hubiera alguien, ¿verdad? Que hubiera alguien cerca y les dijera lo que Pedro, ¿verdad?, les está diciendo. Claro, para eso está la iglesia, para eso están los predicadores, para eso están los pastores, para decirle a la gente, ¿verdad?, lo que Pedro le está diciendo aquí a los israelitas: arrepentíos. Porque
Para eso, ¿verdad? Dios ha dejado los ministerios y este mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados. Desde el principio de la iglesia empezó a cambiar vidas, a transformar vidas. Y ese mismo evangelio, ese mismo mensaje no debe de variar. Debe de seguir siendo el mismo. Hoy se debe de predicar lo mismo. Que ese Cristo Jesús, que el que murió en la cruz, murió por culpa del pueblo de Israel, también murió por culpa del ser humano, murió por culpa del mundo. Y ese mismo mensaje de arrepentimiento se debe de estar predicando hoy en nuestros días. De decirle a la gente que se arrepienta de su mala conducta, de lo que han hecho, ¿verdad? Porque es importante que se le siga diciendo a la gente que se arrepienta, porque muchas veces el ser humano se dice a sí mismo o piensa, no, pues yo soy bueno, no hago cosas malas, me porto bien, ayudo a los demás, no tengo problemas con nadie, pues ¿verdad? No tengo de qué arrepentirme. Pero no, aún el sentirse uno bueno, el sentirse que uno no necesita de un Salvador, el sentirse que no necesita de Cristo Jesús, es pecado, está mal delante de Dios. Entonces, ¿verdad? Miramos, ¿verdad?, como Pedro, ¿verdad?, pues les dice arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Dice arrepentíos y bautícese. Dice que en aquellos tiempos y hoy en nuestros días es de la misma manera, ¿verdad? Cuando alguien se convertía, pues se tenía que bautizar públicamente para hacerle saber al pueblo y a los demás de que habían creído en Cristo Jesús. O sea, el bautismo no es la salvación, el bautismo no es el perdón de pecados. No, el bautismo nomás es para hacerle ver a la gente nuestra fe, para hacerle ver a la gente en quien hemos creído. Como en aquellos tiempos la gente que se bautizaba lo hacían para eso, para decirle a la gente, yo creo en Cristo Jesús, yo creo en aquel que crucificamos en un madero, yo creo en Cristo Jesús, yo creo en él. Y pues así, ¿verdad? Pedro en sus mensajes les habla acerca del arrepentimiento, no nomás en este mensaje, en varios mensajes, ¿verdad? Les habla acerca del arrepentimiento. O sea, entonces, el arrepentimiento es reconocer que uno ha pecado, sentir dolor por haber pecado. Arrepentimiento es confesar el pecado a Dios y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Arrepentimiento es abandonar el pecado y entregarse a Dios de todo corazón. Ahora, el arrepentimiento no nomás se trata de ya me arrepentí, ¿verdad? No. El arrepentimiento va acompañado de conversión. El arrepentimiento va acompañado de conversión. Fíjese, en el versículo 19 del capítulo 3, dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, les voy a volver a decir, el arrepentimiento va acompañado de conversión, ¿verdad? El punto es que no puede haber arrepentimiento sin conversión.
quien supuestamente, o la persona que supuestamente se arrepiente, pero no se convierte o no se vuelve a Dios, en realidad lo que está sintiendo es un remordimiento. O sea, las personas que realmente dicen, oh, yo me arrepiento de lo que hice, yo me arrepiento de mis hechos, de mis actos, pero los vuelve a hacer día tras día, y vuelve a venir al altar y vuelve a pedir, Señor, me arrepiento por lo que hice, perdóname, y vuelve otra vez a seguir haciendo lo mismo, y pasa al altar y vuelve a llorar y vuelve a pronunciar ahí una palabra de me arrepiento, y sigue haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Vamos a ver, ¿verdad? Que ya dijimos que es arrepentimiento, o sea, dar un cambio a la vida de cómo vivías antes. El que era drogadito ya no debe ser drogadito, si es que se arrepintió. El que era adúltero ya no debe de ser adúltero, si es que se arrepintió. El que robaba ya no debe de robar, si es que se arrepintió. O sea, vamos entendiendo lo que es arrepentimiento, ¿verdad? Pero vamos con la conversión, ¿verdad? O sea, el arrepentimiento y la conversión van juntos, o sea, convertir, cambiar, ¿verdad? Conversión es dejar que Dios dirija tu vida. O sea, cuando uno se convierte, cuando uno se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona a uno, y te conviertes, o sea, debemos de dejar que Dios dirija nuestra vida. Como les decía aquí, Pablo se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, pero la palabra no quedó nomás para el pueblo de Israel, también quedó para nosotros. Y si nosotros como cristianos, como oidores de la palabra, como conocedores de Cristo Jesús, si ya nos convertimos, si ya nos arrepentimos, debemos de dejar que Dios dirija nuestra vida. Y si hay alguien que no ha pedido perdón a Dios por sus pecados, hoy es el día. Al final de la lección vamos a estar orando, ¿verdad? Para pedir perdón por nuestros pecados, y así es dejar que Dios dirija nuestra vida de aquí en adelante. Entonces, una persona que es convertida debe de buscar lo espiritual y dejar lo terrenal. O sea, una persona que es arrepentida, convertida, ha creído en el Señor Jesucristo, debe de dejar lo terrenal y buscar lo espiritual. Mire lo que dice Romanos 8, 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. El 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es una lectura muy bonita que se encuentra en Romanos 8, 6 al 8, ¿verdad? Y pues como dice ahí, ¿verdad? Que el ocuparse de la carne es muerte. Y como dice Pedro, ¿verdad? Aquí les decía en el versículo 19 del capítulo 3, ¿verdad? Así que arrepentidos y convertidos. O sea, les estaba diciendo, ustedes ya deben de cambiar su manera de ser, ya dejar la religiosidad, dejar las enemistades. O sea, se deben de convertir al Señor Jesucristo, convertir al Evangelio que el Señor Jesucristo dejó cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y
el tema es llamados al arrepentimiento. O sea, Pablo estaba llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. O sea, él se estaba dirigiendo exactamente al pueblo de Israel, a la casa de Israel, porque eso fue lo que les dijo el Señor Jesucristo, que permanecieran ahí, que iban a ser testigos ahí, en Jerusalén, y ya después de ahí se iba a esparcir el evangelio a todas partes. Pero los primeros mensajes fueron para el pueblo de Israel, para toda la nación de Israel. Pero el mismo mensaje es para todo el mundo, para todo el ser humano, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, o sea, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Dios dejó incluido a toda la humanidad, llamados al arrepentimiento, llamados a escuchar el mensaje, llamados a reconocer que nos hemos equivocado como seres humanos y pedir perdón. Dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una gran variedad de figuras y palabras que tienen que ver con el perdón de pecados o con el arrepentimiento. O sea, como les digo, es un tema que no podemos pasar de largo y explicarlo, ¿verdad? ¿Qué es realmente el arrepentimiento? Dice, Dios es misericordioso, hermanos. Dios es amoroso. Dios es un Dios de amor, que tiene paciencia. Un Dios que ama a la humanidad. Es compasivo, que perdona los pecados de la humanidad y los borra. Y no se acuerda de ellos. Dice que cuando un pecador se arrepiente realmente y pide perdón a Dios, borrón y cuenta nueva. Dios ya no se acuerda de lo que hiciste, ya tu deuda está pagada por medio de Cristo Jesús, y ya no hay nada que se te acuse. Pero si realmente te has arrepentido o me he arrepentido, ¿verdad? Dice, a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio, Dios, ¿verdad?, perdona a todo aquel que se acerca por medio de él. A toda aquella persona, así como el pueblo de Israel debía de reconocer que aquel que habían crucificado era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios, el enviado. Lo deberían de reconocer para ser perdonados. Así también nosotros en este día debemos de reconocer que nuestro Salvador es Cristo, que vino a la tierra a morir en una cruz por tus pecados y mis pecados. Eso es lo que debemos de reconocer y pedirle perdón. A través de Cristo Jesús, del sacrificio que él hizo en la cruz, somos aceptos delante de Dios. Amén. En la parábola, ¿verdad? En la parábola de Lucas 15, ¿verdad? De Lucas 15, ¿verdad? Vemos una parábola que es acerca de la oveja perdida, ¿verdad? Ya los que hemos escuchado, ¿verdad?, las parábolas de Lucas 15, ¿verdad? Esta parábola es muy bonita. Se refiere a un hombre que tenía 100 ovejas y que había perdido una, ¿verdad? Y tanto fue su preocupación por aquella que perdió, por aquella que se le había extraviado, por aquella que se le había salido el redil. Tanto fue su dolor, su preocupación, que fue a buscarla, ¿verdad? Y cuando la encontró, ¿verdad?, fue y llegó a su casa, reunió a sus amigos, a sus vecinos, y diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese hombre estaba en la parábola, ¿verdad?, que contó nuestro Señor Jesucristo, cuenta que ese hombre se puso contento por aquella oveja que se le había perdido. Fíjense, fue a buscarla, la recogió, la trajo de regreso al hogar y se puso contento.
Pero fíjense cómo dice Lucas 15:7, dice: os digo pues, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Les voy a volver a leer el texto porque es muy hermoso. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este texto es muy hermoso y nos demuestra el amor de Dios para la humanidad, el amor de Dios para ti y para mí. Que Él, aunque le hemos fallado, aunque le hemos negado, aunque no le hemos puesto como Señor de nuestra vida, Él aún vino a buscarnos. Y de la manera que Él vino a buscarnos fue enviando a su Hijo unigénito, enviando a Jesús. De la misma manera que envió a Jesús para el pueblo de Israel, Él envió al Señor Jesucristo para nosotros. Y dice que la expresión que me gusta de este texto dice: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando una persona se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay fiesta, hay alegría. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que el ser humano, ¿verdad?, se pierda en el infierno. Él quiere evitar que tú y yo vayamos al infierno. Por eso es importante que sepamos que es arrepentimiento. Y como les decía, arrepentimiento bíblicamente es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, darle la vuelta al mundo y seguir a Cristo, seguirlo a Él, obedecerle a Él, agradar a Dios. Eso es arrepentimiento. Qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Y en el capítulo 15, ¿verdad?, también vemos otra parábola, ¿verdad?, de la moneda perdida. Dice el 15:8, ¿verdad? O qué mujer que tiene 10 dracmas y se pierde un dracma, enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinos diciendo: gozad conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, es que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus oidores, a sus discípulos, que Dios se pone contento cuando el ser humano se arrepiente. Mira Juan, mira Pedro. Cuando un pecador se arrepiente delante de Dios, mi Padre se pone contento. A mi Padre le da alegría, porque Él no lo crió para que se perdiera. Él no lo crió para que sea de esa manera. Él no lo crió para que sufriera. Él lo crió para tener una relación con Él y darle vida eterna. Por eso cuando se arrepiente, les estaba diciendo Jesús, cuando se arrepiente, mi Padre se pone contento. ¿No te gustaría que hubiera fiesta hoy en los cielos? ¿No te gustaría que al mencionar tú las palabras de perdón, te pido, me arrepiento, Señor Jesucristo, haya fiesta en los cielos? Sí, porque si hoy mencionas que te arrepientes de lo mal que te has portado, de tus acciones, y que le has fallado a Dios, que lo has ofendido, y que le aceptas como tu Señor y tu Salvador, hay fiesta en los cielos. No tocamos todos los textos, ¿verdad?, que traía, pero en cada una de las citas bíblicas menciona el arrepentimiento
Y hoy en este día, ¿verdad? El mismo mensaje que era para el pueblo de Israel, como te lo vuelvo a explicar, es para nosotros. Pedro exhortó al pueblo de Israel muchísimas veces. Y no nomás Pedro, todos los apóstoles, son el apóstol Pablo, sus predicaciones, arrepentíos. Ese Cristo que ustedes crucificaron, ese Cristo que ustedes rechazaron, ese Cristo que la casa de Israel no quiso, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él era el Salvador, Él era el Mesías. Y esta gente, ¿verdad? Muchos de ellos se compungieron, sentían dolor en su corazón y se arrepentían. Fíjense que la palabra de la iglesia primitiva en sus primeros mensajes, como acabamos de leer, ¿verdad? Como les estaba diciendo, compungió a estas personas, sintieron dolor en su corazón, pero a otras les causaba coraje, a otras les causaba miedo, otros quedaban atónitos, otros quedaban asombrados. Pero ninguna de esas cosas sustituye al arrepentimiento. Porque yo puedo quedar asombrado de algún milagro, de alguna predicación, de una enseñanza. Pero si no me arrepiento, mi asombro no sirve de nada. Si me estoy explicando, nada puede sustituir el arrepentimiento. O sea, la palabra de Dios, por eso es necesario que como seres humanos, aún los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, abramos nuestro corazón cuando se nos esté exponiendo la palabra de Dios. Abrir el corazón, no cerrarnos. ¿Verdad? Como les decía, en los principios de la iglesia, los mensajes de los apóstoles o de la iglesia muchas veces causaba enojo, causaba ira, causaba temor, ¿no? Y hoy en nuestros días igual. Mucha gente se enoja porque se predica el evangelio. Mucha gente, ¿verdad? Pues nomás queda asombrada, pero no, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es, ¿verdad? Pues escuchar el mensaje y reconocer que se ha equivocado uno y pedirle perdón a Dios. ¿Verdad? Porque, como les decía, Pablo, ¿verdad? Se dirigió al pueblo de Israel de esta manera. Pedro, y en sus mensajes, eran de arrepentimiento, de que reconozca que se habían equivocado, reconocer que habían fallado, que eran pecadores, que habían rechazado a Jesús. Y hoy en este día, ¿verdad? Pues la enseñanza de este día, ¿verdad? Pues es de que como seres humanos nos equivocamos, le hemos fallado a nuestro Señor, le hemos fallado a Jesús, a Dios. Y es que nosotros sepamos realmente qué es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es darle la vuelta al mundo y entregar tu vida a Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento, pero que no se nos olvide que viene la conversión, viene el bautismo y el Espíritu Santo, pero esos son otros temas que pues más adelante, ya sea otra persona o pues yo, no sé, pues las podamos exponer aquí. Pero te invito a que hagas una oración. Yo sé que el tiempo corre y no nos alcanza a exponer todo lo que traemos, pero sí, lo más importante ahorita es que si tú escuchaste estas palabras y has entendido lo que es arrepentimiento, te invito a que hagas una oración junto conmigo. Y así puede haber fiesta en los cielos y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, yo reconozco que te he fallado, reconozco que te he negado, Señor,
que he hecho lo que he querido, no te he tomado en cuenta en mi vida, Señor. Te he tenido a lo lejos. Y que me he deleitado en los placeres, en lo que a mí me gusta. Y en esta hora, Señor, te pido perdón, porque realmente reconozco que me he equivocado, que he pecado contra ti, que no he hecho tu voluntad. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me arrepiento de todo corazón y que me ayudes, Padre, a agradarte con mi forma de vivir, con mi forma de hablar, con mi forma de andar, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu venga a mi vida, sea mi compañero, mi amigo, mi consejero, mi consolador. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sé que has escuchado la oración de las personas. Has escuchado, mi Dios, a alguna persona que le esté haciendo, Padre, y que has escrito su nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por este tiempo, Padre, porque, Señor, tuya es la palabra, mi Dios, y para ti la gloria y la honra, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga y gracias, muchas gracias por tu tiempo.